Capítulo 13. El partido continuaba entre risas y gritos animados en la cancha. Issei Oudou acababa de distraerse apenas unos segundos mirando hacia el cielo cuando... Oudou, atrás. Demasiado tarde. ¡Pam! El balón impactó directamente contra su rostro con fuerza. El sonido hizo que varios chicos se quedaran congelados inmediatamente. Mientras tanto, dentro del espacio mental, Drake habló completamente incrédulo. ¿En serio? Issei, sosteniéndose mentalmente la cara, respondió frustrado. Mierda. Pausa. Y luego gruñó molesto. Reducir mi poder al mínimo también hace que mi cuerpo sea más vulnerable. Porque normalmente, ese balón literalmente habría explotado antes de lastimarlo. Pero Issei llevaba días suprimiendo su fuerza monstruosa para poder vivir como un estudiante normal. Y claramente, acababa de olvidar que ahora sí podía sufrir accidentes absurdamente humanos. Fuera del espacio mental, el pelirrojo estaba tirado en el suelo, con la nariz sangrando. El campus entero quedó en silencio unos segundos. Y desde la ventana del club de ocultismo, Rias Gremori y Akeno y Mejima reaccionaron inmediatamente. Issei. Las dos hablaron al mismo tiempo antes de quedarse inmóviles. Abajo, varios compañeros corrieron preocupados hacia él. Oudou. Perdón. No vi que estabas distraído. ¿Estás bien? Issei permaneció unos segundos en el suelo completamente quieto. Y entonces, soltó una pequeña risa cansada. Wow. Se limpió un poco la sangre de la nariz mientras suspiraba. Eso sí dolió. Aquello hizo que todos alrededor quedaran todavía más nerviosos. Porque sinceramente, ver a Oudou Issei lastimado se sentía rarísimo. Uno de los chicos prácticamente entró en pánico. Perdón, bro. Te lancé el balón demasiado fuerte. Issei terminó incorporándose lentamente mientras seguía sosteniéndose la nariz. Fue mi culpa por distraerme. Akeno observaba todo con el corazón acelerado, porque el instinto de la Akeno del futuro quería bajar inmediatamente a curarlo, mientras que Rias prácticamente estaba conteniendo el impulso de correr hacia él. Pero ambas se obligaron a quedarse quietas, porque todavía tenían que actuar con normalidad. Abajo, Issei soltó otra pequeña risa mientras uno de sus compañeros seguía disculpándose exageradamente. En serio estoy bien. Pausa. Y luego añadió divertido. Aunque creo que mi dignidad murió un poco. Eso provocó que varios comenzaran a reír nerviosamente. Y otra vez, Rias Gremori sintió el pecho apretarse, porque incluso sangrando y tirado en el suelo, Issei seguía intentando tranquilizar a todos antes que preocuparse por sí mismo. Issei Oudou terminó levantándose por completo mientras seguía limpiándose la sangre de la nariz con el dorso de la mano. Uno de sus compañeros seguía completamente alterado. De verdad perdón, Oudou. Pero Issei negó suavemente con la cabeza. Ya tranquilo. Pausa. Y luego añadió con una pequeña sonrisa cansada. No lo hiciste a propósito, no te preocupes. El chico finalmente pareció relajarse un poco. Entonces Issei suspiró mientras veía la pequeña cantidad de sangre en su mano. Solo iré a la enfermería. Aquellas palabras fueron escuchadas perfectamente desde la ventana por Rias Gremori y Akeno y Mejima. Ambas se miraron por apenas un segundo, y entendieron inmediatamente lo que la otra estaba pensando. Akeno sonrió apenas. Ara, qué coincidencia. Rias literalmente ya estaba levantándose. Vamos ahora. Las dos abandonaron rápidamente el club de ocultismo antes de adelantarse hacia la enfermería. Y cuando llegaron, improvisaron la situación lo mejor que pudieron. Rias terminó sentada en una de las camas mientras se sostenía ligeramente la cabeza. Y Akeno permanecía a su lado fingiendo preocupación. La enfermera apenas las vio y suspiró. ¿Otra vez dolores por exceso de trabajo, Gremori-san? Rias asintió con una sonrisa algo nerviosa.
Algo así. Akeno intentó no reírse, porque sinceramente ambas estaban actuando terrible. Pero aún así, funcionó. Apenas unos minutos después, la puerta de la enfermería se abrió nuevamente, y Issei Oudou entró sosteniéndose ligeramente la nariz. El pelirrojo se quedó inmóvil apenas unos segundos al verlas ahí. Ah, Rias fingió sorpresa inmediatamente. Gyuudou-kun. Akeno también actuó con naturalidad. Ara, ¿qué te pasó? Issei las observó unos instantes antes de suspirar resignado. Balón de básquet. La enfermera soltó una pequeña risa mientras le hacía una seña para acercarse. Ven acá, atleta estrella. El pelirrojo caminó hacia ella mientras murmuraba algo como esto es humillante. Y aquello hizo que tanto Rias como Akeno sonrieran automáticamente. Porque sinceramente, era adorable verlo actuar así de normal. La enfermera comenzó a limpiarle la sangre mientras hablaba. Tienes buena resistencia, otros chicos ya estarían llorando. Issei soltó una pequeña risa incómoda. Bueno, supongo que estoy acostumbrado a golpes peores. La frase salió tan natural que Rias y Akeno sintieron inmediatamente un escalofrío. Porque ellas sí sabían exactamente qué clase de golpes peores había soportado él en el futuro. El silencio duró apenas un instante. Entonces Issei notó que ambas seguían observándolo demasiado fijamente. Y automáticamente apartó un poco la mirada. Todavía le costaba estar tan cerca de ellas. Aunque honestamente, una parte pequeña de él también se sentía extrañamente tranquila en ese momento. La enfermera terminó de limpiar la sangre de Issei Oudou antes de suspirar suavemente. Recuéstate unos minutos, Gyuudou. Así el sangrado se detendrá más rápido, ¿sí? Issei miró de reojo la pequeña mancha roja en el pañuelo antes de soltar un suspiro resignado. Bien. Claramente no tenía ganas de quedarse quieto. Pero tampoco quería seguir sangrando frente a todos. Así que terminó acostándose lentamente en una de las camas de la enfermería. La escena hizo que tanto Rias Gremory como Akeno y Mejima lo observaran en silencio unos segundos. Porque sinceramente, ver a Issei descansando tranquilamente así se sentía demasiado cotidiano. Demasiado normal. Y eso hacía doler el pecho de ambas de una manera extraña. Akeno fue la primera en romper el silencio. Con aquella sonrisa suave y juguetona que tanto lo había vuelto loco en otro tiempo. Ara, fuiste muy descuidado, ¿no, Gyuudou-kun? Issei, todavía acostado, giró apenas la cabeza hacia ella. Y automáticamente aquella nostalgia volvió a aparecer en sus ojos. Porque escuchar a Akeno hablar así despertaba demasiados recuerdos felices. Pero aún así respondió intentando sonar tranquilo. Supongo que sí. Pausa. Y luego añadió con una pequeña risa cansada. Aunque honestamente esperaba algo más digno para resultar herido. Eso hizo que Akeno soltara una pequeña risa real. Y Rias también terminó sonriendo apenas. Porque incluso ahora, él seguía haciendo bromas sobre sí mismo. La enfermera negó con la cabeza mientras acomodaba algunas cosas. Los chicos siempre dicen eso hasta que terminan inconscientes. Issei suspiró mirando el techo. Prometo intentar no morir por un balón de básquet. Aquello provocó que incluso la enfermera riera un poco. Mientras tanto, Rias observaba silenciosamente al pelirrojo acostado. Y nuevamente los recuerdos del futuro golpearon su mente. Las veces que terminó herido después de una batalla. Las noches donde ella se sentaba junto a él mientras dormía agotado. La forma en que Issei siempre minimizaba su propio dolor para no preocuparlas. Y ahora, ahí estaba otra vez. Joven. Relajado. Con una simple herida humana. No cubierto de sangre después de una guerra. Aquello hizo que el pecho de Rias doliera tanto que tuvo que apartar un momento la mirada. Mientras tanto, Issei volvió a cerrar lentamente los ojos intentando descansar un poco.
sin darse cuenta de algo importante. Las dos mujeres observándolo desde aquella enfermería. No eran simplemente Rías y Akeno del pasado. Eran dos mujeres que habían pasado más de 25 años deseando volver a verlo respirar así de tranquilo. Issei Oudou permaneció acostado mirando el techo unos minutos más. Pero el cansancio acumulado terminó ganándole rápidamente. Después de todo, seguía suprimiendo una cantidad absurda de poder constantemente, y mentalmente todavía cargaba demasiadas cosas. Por eso, casi sin darse cuenta, sus ojos comenzaron a cerrarse lentamente, hasta que finalmente se quedó dormido, completamente tranquilo. La respiración relajada del pelirrojo llenó el silencio de la enfermería. Y tanto Rías Gremory como Akeno y Mejima se quedaron observándolo en silencio absoluto. La enfermera terminó acomodando algunas cosas antes de salir de la habitación. Volveré en unos minutos. Vigilen que no vuelva a sangrar. Y entonces, las dejó completamente solos. El silencio se volvió mucho más pesado después de que la puerta se cerró, porque ahora ya no tenían que fingir tanto. Akeno fue la primera en levantarse lentamente acercándose a la cama donde Issei dormía, y apenas estuvo cerca, su expresión literalmente se quebró. La mano de la pelinegra tembló ligeramente antes de acariciar suavemente algunos mechones del cabello de Issei, con una delicadeza enorme, como si temiera despertarlo, o perderlo otra vez. Rías también se acercó lentamente al otro lado de la cama, y por unos segundos, ambas simplemente lo observaron dormir, tranquilo, en paz, vivo. Akeno sonrió con tristeza mientras sus ojos comenzaban a humedecerse. Realmente está aquí. Su voz salió apenas como un susurro roto. Rías sintió un nudo enorme en la garganta, porque sinceramente, todavía había momentos donde sentía que todo era un sueño, que despertaría nuevamente en aquel futuro vacío, sin Issei, sin esperanza. Pero no, ahora él estaba frente a ellas, respirando suavemente, durmiendo como un estudiante normal. La pelirroja terminó sentándose lentamente junto a la cama antes de extender una mano temblorosa hacia el rostro de Issei. Y cuando finalmente lo tocó, sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente, porque estaba cálido, real, no un recuerdo, no una ilusión creada por la culpa. Rías bajó apenas la cabeza intentando contener las emociones. Mientras tanto Akeno observaba al pelirrojo con una mezcla insoportable de amor y arrepentimiento. Y entonces habló bajito. Míralo. Pausa. Una sonrisa triste apareció en sus labios. Incluso dormido sigue viéndose cansado. Rías soltó una pequeña risa quebrada. Siempre cargó demasiado sobre sí mismo. El silencio volvió otra vez. Y finalmente, Akeno no pudo contenerse más. Se inclinó lentamente, y apoyó suavemente la frente contra el hombro de Issei mientras cerraba los ojos. Como alguien que llevaba décadas extrañando ese simple contacto. Rías las observó unos segundos. Y luego, también terminó acercándose lentamente, apoyando la cabeza cerca de él. Las dos permanecieron así en silencio, simplemente disfrutando algo que creyeron perdido para siempre. La presencia cálida de Issei Oudou. Issei Oudou seguía profundamente dormido. El cansancio finalmente había vencido por completo a su cuerpo. Su respiración era lenta, tranquila, y por primera vez en mucho tiempo, parecía alguien que realmente podía descansar. El silencio dentro de la enfermería se volvió íntimo y delicado. Rías Gremory observó el rostro dormido de Issei durante varios segundos. Su expresión relajada, la forma en que incluso dormido parecía ligeramente preocupado. Y entonces, sin poder contenerse más, la pelirroja se inclinó lentamente hacia él. Su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a romperse.
porque llevaba más de 25 años deseando volver a tenerlo así de cerca. Rías cerró suavemente los ojos. Y con extremo cuidado, besó ligeramente a Issei. Un beso pequeño, suave, lleno de nostalgia y amor contenido. Como si intentara transmitirle silenciosamente todos aquellos sentimientos que jamás pudo decirle antes de perderlo. Cuando se separó, sus ojos ya estaban ligeramente húmedos. Pero también sonreía. Porque incluso algo tan simple como eso era más felicidad de la que creyó volver a tener a su lado. Akeno Himejima observó la escena en silencio. Y sinceramente, ella tampoco pudo resistirse. La pelinegra se acercó lentamente después, con muchísimo cuidado de no despertarlo. Sus dedos acariciaron apenas el cabello de Issei antes de inclinarse. Y luego, también lo besó suavemente. Apenas un instante. Un beso lleno de ternura. Y de un arrepentimiento tan profundo que dolía. Porque Akeno todavía recordaba perfectamente la última vez que vio a Issei en aquel otro futuro, cubierto de sangre, mirándolas con tristeza. Y ahora él estaba aquí, vivo, caliente, respirando tranquilamente frente a ella. Cuando Akeno se separó lentamente, tuvo que cubrirse parcialmente la boca para evitar que un sollozo escapara. Rías tomó suavemente una de sus manos intentando tranquilizarla. Y ambas volvieron a mirar al pelirrojo dormido, sin darse cuenta. Una pequeña reacción apareció en el rostro de Issei. Una expresión suave, casi tranquila, como si incluso dormido reconociera inconscientemente la calidez de ambas mujeres. Capítulo 14. De pronto, el sonido del celular de Issei Oudou rompió completamente el silencio de la enfermería. Y eso provocó que Rías Gremory y Akeno Himejima reaccionaran inmediatamente. Ambas se separaron de golpe completamente nerviosas. Y antes de que Issei despertara, corrieron rápidamente a esconderse dentro del pequeño cuarto de limpieza de la enfermería. La puerta apenas alcanzó a cerrarse. Segundos después, Issei abrió lentamente los ojos. Todavía algo adormilado. Parpadeó confundido mirando el techo unos instantes. Y entonces, casi por puro instinto, llevó lentamente sus dedos hacia sus labios. Su expresión mostró una pequeña confusión. ¡Qué raro! Pausa. Y luego murmuró apenas: se siente como si me hubieran besado. Dentro del cuarto de limpieza, Rías y Akeno prácticamente dejaron de respirar. Mientras tanto Issei lentamente incorporó un poco la cabeza mirando alrededor de la enfermería. Vacía, silenciosa. No había nadie. El pelirrojo permaneció callado unos segundos más. Y entonces inevitablemente ciertos nombres aparecieron en su mente. Akeno, Rías, pero inmediatamente negó ligeramente con la cabeza. No. Su mirada bajó un poco. No pudieron ser ellas. Había una tristeza suave en su voz. Ellas todavía no me aman. Pausa. Y luego soltó una pequeña risa melancólica. Solo soy un estudiante más para ellas. Aquellas palabras golpearon directamente el corazón de las dos mujeres escondidas. Porque era exactamente ahí donde estaba el problema. Issei sinceramente creía que todavía era irrelevante para ellas. No tenía idea de que las dos llevaban más de 25 años amándolo incluso después de perderlo. Akeno tuvo que cubrirse la boca suavemente al escuchar aquello. Mientras Rías cerraba los ojos intentando soportar el dolor en el pecho. Afuera, Issei finalmente tomó el celular que seguía sonando. Y al mirar la pantalla, su expresión se suavizó inmediatamente. «Mamá», contestó la llamada todavía sentado en la cama. «Bueno». La voz de Miki Oudou sonó rápidamente del otro lado. «Issei, ¿por qué tardas tanto en responder?» El pelirrojo soltó una pequeña risa cansada. «Me quedé dormido en la enfermería». «¿Qué pasó?» «Nada grave, me golpearon con un balón».
Hubo unos segundos de silencio. Y luego Mickey respondió completamente seria. ¿Le devolviste el golpe? Eso hizo que Issei comenzara a reír suavemente. Y escondidas dentro del pequeño cuarto. Rias y Akeno también terminaron sonriendo apenas al escucharlo. Porque sinceramente, habían extrañado muchísimo esa risa. Issei Oudou sostuvo el celular contra su oído mientras seguía sentado en la cama de la enfermería. Fue un accidente, mamá, dime, ¿qué pasó? La voz de Mickey Oudou sonó inmediatamente del otro lado. Cuando vengas camino a casa, ¿puedes comprar leche por favor? Issei asintió por reflejo antes de responder. Cuando vayamos. Entonces se detuvo un instante. Ah, cierto, no te dije. Balí no vendrá esta noche a casa, salió a hacer unas cosas, mamá. Hubo apenas un segundo de silencio. Y luego. Ara, más te vale que no la hayas espantado, Issei. Quiero nietos bonitos, ¿eh? El rostro del pelirrojo se puso completamente rojo al instante. Mamá da. No, ella regresará mañana. Y rápidamente colgó la llamada completamente avergonzado. Dentro del cuarto de limpieza. Rias y Akeno estaban en silencio absoluto escuchando todo. Mientras tanto Issei soltó un largo suspiro antes de dejarse caer un poco hacia atrás en la cama. Y entonces. Sonrió. Una sonrisa pequeña. Sincera. Extrañaba esto. Pausa. Las amenazas de mamá, jejeje. Aquella risa suave llenó nuevamente la enfermería. Y entonces. Una pequeña aura roja apareció sobre su mano antes de que Drake manifestara parcialmente su presencia. ¿No te disgustó eso de los nietos, compañero? La sonrisa de Issei se debilitó apenas. Y lentamente desvió la mirada hacia el techo. Claro que no, amigo. Su voz se volvió mucho más baja. Más triste. En el futuro mamá y papá murieron trágicamente. Aquellas palabras hicieron que el corazón de Rias y Akeno se apretara inmediatamente desde el escondite. Issei cerró lentamente los ojos. Y jamás vieron un hijo mío. Pausa. Una pequeña risa amarga salió de él. Bueno, realmente ni siquiera yo. Drake guardó silencio unos segundos antes de responder con una voz mucho más tranquila de lo habitual. Ánimo, compañero. El dragón sonrió apenas. Podrás cumplir ese sueño aquí. Pausa. Además ahora tienes el poder para proteger a tus padres. Issei permaneció callado unos segundos más. Y luego suspiró profundamente. Sí, amigo. Pero la tristeza seguía ahí. Visible. Real. Aunque aún duele, ¿sabes? Sus ojos bajaron lentamente. Quería hijos. Las siguientes palabras hicieron que tanto Rias como Akeno quedaran completamente inmóviles. Ravel, Asia, Shenodia, Irina, Koneko y Rosueise nunca aceptaron. La voz de Issei no tenía odio, solo tristeza. Una tristeza cansada. Y hasta cierto punto estaba bien. Pausa. Y entonces murmuró algo que prácticamente rompió el corazón de ambas mujeres escondidas. Pero realmente quería que Rias o Akeno aceptaran. Su sonrisa tembló apenas. Después de todo, mamá siempre las quiso. El silencio dentro de la enfermería se volvió devastador. Porque ahora, Rias y Akeno finalmente entendían algo muchísimo más profundo. No era solo que Issei quisiera hijos. Él había imaginado una vida entera junto a ellas. Una familia. Un hogar. Padres. Hijos. Algo cálido y humano lejos de las guerras. Y ellas jamás lo vieron realmente hasta perderlo. Drake terminó resoplando antes de hablar nuevamente. Eso fue en otro tiempo, compañero. Pausa. Ahora quita esa cara de tristeza y vamos a comprar esa leche antes de que tu madre te mate por llegar tarde. Aquello hizo que Issei terminara riéndose un poco otra vez. ¿Cierto, Drake? El pelirrojo se levantó lentamente de la cama. Bien, vamos. Y mientras caminaba tranquilamente hacia la salida de la enfermería.
Dentro del cuarto de limpieza, Rías Gremory y Akeno y Mejima estaban completamente destrozadas emocionalmente, porque ahora sabían exactamente qué fue lo que realmente le arrebataron en aquel otro futuro. La puerta de la enfermería finalmente se cerró detrás de Issei y Oudou, y el silencio que quedó después fue insoportablemente pesado. Pasaron varios segundos antes de que Rías Gremory y Akeno y Mejima salieran lentamente del pequeño cuarto de limpieza. Ambas tenían la mirada baja. Y sinceramente, ninguna sabía qué decir primero. Porque escuchar a Issei hablar así había destruido algo dentro de ellas. Akeno fue la primera en apoyarse lentamente contra una pared mientras intentaba respirar con normalidad. Pero le estaba costando muchísimo. Nosotros. Su voz tembló. Realmente no entendimos nada. Rías permaneció completamente quieta junto a la cama donde Issei había estado acostado hacía apenas unos minutos. Todavía podía sentir el calor residual en las sábanas. Y eso solo empeoraba el dolor en su pecho. La pelirroja cerró lentamente los ojos. Porque ahora entendía perfectamente algo horrible. Issei Oudou nunca quiso un harén por egoísmo. Nunca se trató solo de fantasías infantiles. Él quería una familia. Un hogar lleno de personas que amaba. Hijos. Padres felices. Algo cálido y humano después de vivir rodeado de guerras y monstruos. Y ellas jamás lo comprendieron realmente. Akeno terminó cubriéndose el rostro con ambas manos. Porque los recuerdos seguían golpeándola uno tras otro. Las veces que Issei habló emocionado sobre tener hijos. Cómo sonreía cuando imaginaba nombres. Cómo mencionaba que quería que su madre conociera a sus nietos. Y todas aquellas veces, ellas simplemente cambiaban de tema. O se reían. O lo aplazaban para después de la guerra. Rías finalmente habló en voz baja. Mamá realmente lo veía como familia. Akeno asintió lentamente. Porque Miki y Oudou siempre las recibió con cariño. Como si realmente esperara que algún día formarán parte de esa casa. La pelinegra bajó lentamente las manos de su rostro. Y entonces sonrió con tristeza. Él ya había imaginado una vida con nosotras. Pausa. Una vida completa. Rías sintió como el pecho le dolía todavía más. Porque ahora recordaba demasiadas pequeñas cosas que antes ignoró. La forma en que Issei siempre se emocionaba hablando de niños. Lo mucho que adoraba a las familias unidas. Cómo sonreía viendo a padres con sus hijos en el parque. Siempre estuvo ahí. Siempre fue evidente. Pero ellas estaban demasiado concentradas en las guerras, las facciones y las responsabilidades para verlo realmente. La pelirroja terminó sentándose lentamente sobre la cama donde él había descansado. Y sostuvo entre sus manos el pequeño pañuelo con sangre que la enfermera dejó olvidado. Sus ojos comenzaron a humedecerse otra vez. Quería que fuéramos nosotras. Aquello salió apenas como un susurro roto. Akeno se acercó lentamente hasta ella. Y ambas permanecieron en silencio. Porque ahora entendían algo mucho más doloroso que la culpa. Valeria Lucifer no le había quitado nada a ninguna de ellas. Simplemente, ella sí escuchó el corazón de Issei cuando más lo necesitaba. Dentro de la silenciosa enfermería, Rías Gremory y Akeno y Mejima permanecieron mirándose durante varios segundos. Ambas tenían los ojos húmedos. Pero lentamente, algo comenzó a cambiar dentro de ellas. La culpa seguía ahí. El dolor también. Pero ahora existía otra cosa. Determinación. Akeno fue la primera en hablar. Su voz aún temblaba un poco. No quiero volver a perderlo. Rías apretó suavemente el pañuelo entre sus manos. Y luego levantó lentamente la mirada. Yo tampoco. Pausa. La pelirroja respiró profundo. Esta vez haré lo imposible para conseguir su perdón. Aquellas palabras no nacían del egoísmo, ni de obsesión, sino de algo mucho más sincero.
Las dos finalmente entendían cuánto habían amado realmente a Issei y Oudou. Y cuánto lo habían herido también. Akeno sonrió apenas. Una sonrisa triste pero cálida. Entonces hagámoslo bien esta vez. Rías asintió lentamente. Sin prisas. Sin manipularlo. Sin arrastrarlo nuevamente a guerras absurdas. Solo. Acercándose a él sinceramente. Como mujeres que querían volver a enamorarse del mismo hombre. Y también lograr que él pudiera volver a confiar en ellas algún día. Mientras tanto. Muy lejos de ahí. Issei Oudou caminaba tranquilamente por las calles de Kueo llevando una bolsa con leche en una mano. Y el celular en la otra. Su expresión ahora era mucho más relajada. Porque la persona al otro lado de la llamada lograba eso fácilmente. Te digo que mamá casi me mata por olvidar la leche, Valí. Del otro lado de la llamada, Valeria Lucifer soltó una pequeña risa divertida. Ahora entonces la verdadera mujer más peligrosa sigue siendo tu madre, Dulzura. Issei comenzó a reír inmediatamente. Una risa cálida. Natural. Definitivamente. Valeria sonrió suavemente mientras escuchaba aquella voz. Porque sinceramente. Amaba escuchar a Issei tranquilo así. Sin guerras. Sin gritos. Sin sangre. Solo caminando de regreso a casa mientras hablaba con ella. La Peliplata entonces preguntó suavemente. ¿Cómo estuvo tu día? Issei levantó apenas la mirada hacia el cielo anaranjado del atardecer. Y por unos segundos. Pensó inevitablemente en la enfermería. En Akeno. En Rías. En aquella extraña sensación de nostalgia que no desaparecía. Pero al final. Solo sonrió levemente. Extraño. Pausa. Pero no malo. Valeria notó inmediatamente el tono de su voz. Porque ella conocía demasiado bien a Issei. Y entendió que algo emocional había pasado. Aún así. No preguntó directamente. Porque sabía que él hablaría cuando estuviera listo. En cambio sonrió con dulzura. Entonces cuando vuelva mañana te compensaré por ese día extraño. Eso hizo que el pelirrojo se pusiera ligeramente rojo mientras seguía caminando. Valí. La risa suave de la Peliplata resonó del otro lado del teléfono. Y lentamente. La tensión dentro del corazón de Issei volvió a calmarse un poco.